¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Profundo dolor, zozobra y terror. Hoy nuestro país se ha movido en medio de dos noticias muy importantes. Una, el recibimiento y la bienvenida que le dimos todos a la Selección Colombia, toda la gente se volcó a las calles. Y la otra noticia tiene que ver que en 48 horas han sido asesinadas 3 mujeres, lideresas en sus comunidades. Estamos hablando de Ana María Cortés en el departamento de Antioquia, Margarita Estupiñán en Tumaco y Felicinda Santamaría en el departamento de Chocó. A esto se suma la muerte de 7 líderes campesinos en el municipio de Argelia, en Cauca, en los últimos días. ¿Qué es lo que está pasando aquí en Colombia? ¿Qué pasa con la libertad y la protección, la seguridad de las mujeres que están participando o que pretenden, que buscan participar en política? De eso vamos a hablar hoy aquí en nuestro programa En Directo. Para conversar sobre este tema me acompaña hoy Rocío Pineda. Ella es integrante de la instancia especial para el seguimiento al enfoque de género en los acuerdos de paz. Y también está hoy con nosotros María Eugenia Morales, consultora de Cisma Mujer, que es una corporación, hemos trabajado con ellos en varios programas. Ellos trabajan por la defensa de los derechos de la mujer. A las dos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los invito inmediatamente para que comiencen a marcarnos. Ahí están siempre nuestras líneas telefónicas 457-8300 y marcan la extensión 5225 y 5226 para que participen de nuestro programa, para que hagan parte de esta mesa de trabajo, de esta conversación que vamos a tener con nuestras 12 invitadas. Hoy vamos a hablar entonces de este tema, el asesinato y la masacre de líderes sociales aquí en nuestro país. Ha sido la noticia en las últimas 48 horas. Entonces, ¿qué tal si comenzamos explicándole a la gente que a mí esto me parece un tema muy interesante? Me parece un tema que debemos tratar, que no deben normalizarse este tipo de temas, que es como si sí está pasando, pero le damos prioridad a otras noticias. La idea de este espacio aquí en Directo de Canal Capital es tratar de que esos temas realmente son importantes y deben ser tratados, deben ser conversados y deben ser debatidos y analizados. Entonces, por eso estamos hoy acá con nuestras dos invitadas. Hay una pregunta que yo les quería hacer para arrancar el programa, para comenzar a conversar sobre este tema, y es que le expliquemos a la gente, María Eugenia y Rocío, ¿qué hace un líder social? Porque yo creo que mucha gente sí escuchamos, ¿verdad?, que hacen un trabajo social, sí, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se crea un líder social? María Eugenia. Bueno, digamos que en Colombia existen los movimientos sociales que son diversos, ¿sí? Hay movimientos sociales ambientalistas, hay movimientos social como las juntas de acción comunal, que históricamente han jugado un papel muy importante en los desarrollos locales. Está el movimiento de mujeres como un movimiento que históricamente ha luchado por la reivindicación de la garantía de los derechos de las mujeres, partiendo incluso desde el reconocimiento de los derechos, de que nos reconozcan la ciudadanía y que nos reconozcan como sujetas de derechos, que nos reconozcan como actoras políticas y que se haga visible el aporte que hacemos las mujeres al desarrollo social, cultural, político y en la última época a todo el aporte y a la contribución tan importante que hemos hecho las mujeres a la construcción de la paz en nuestro país. Digamos que una reivindicación histórica de las mujeres ha sido contra la guerra y por la paz, y eso pues quedó evidente en la firma del acuerdo con las FARC. Entonces los movimientos sociales hacen parte del aporte al fortalecimiento de la democracia en un país. En la medida en que se consolide un movimiento social, hay agendas políticas, hay agendas sociales, hay agendas ambientales, que son las que inciden en el diálogo político con la institucionalidad, tanto en el nivel local, departamental como nacional, para que en las políticas públicas se incorporen estas que son las miradas desde las comunidades y se construyen esas propuestas desde las realidades concretas que se viven en las regiones, ¿sí? Sí, Rocío, tú tienes una experiencia amplia en este trabajo de lideresas sociales, ¿no? Además has trabajado muchos años con movimientos de mujeres, etcétera. ¿Cuáles son esos aportes que hacen las mujeres en las regiones? Esos aportes de los que hablaba María Eugenia. Es decir, exactamente un líder social en una región rural, llámese, ¿qué hace? ¿Cuál es su trabajo? Una líder o un líder social son personas, son producto de una relación entre la comunidad y esta persona.
Es decir, los líderes sociales emergen de las comunidades, de aquellas personas interesadas en los asuntos colectivos, es decir, en problemáticas comunes a un grupo social pequeño, grande o a un sector, llamémoslo así. No nace de un día para otro, es un proceso, es una interrelación entre esa comunidad y esa persona que se enriquecen mutuamente, porque lo que avanza ese líder social a la vez lo recibe de la comunidad y se retroalimentan en el conocimiento de su realidad, en las causas de su realidad y en establecer acciones comunes para ver cómo solucionan los problemas que son comunes para ese grupo. Es un ser valioso para la sociedad, es un bien institucional, llamémoslo así, no se forma de un día para otro, es decir, asesinar una lideresa, y más en el caso de las mujeres, que ese liderazgo ha sido construido contra viento y marea, dado los roles tradicionales que han tenido las mujeres, es digamos, una afrenta gravísima para la democracia y para el desarrollo de las comunidades y de la sociedad. Una líder social no se forma en un año, es producto de un trabajo intenso durante mucho tiempo, de compromiso, de responsabilidad, de disciplina, de establecer una relación de confianza entre ese sector de quien es líder, y a la vez de sentirse acompañada en los procesos de lucha por intereses comunes, de modo que es una indolencia. Es un trabajo duro e injusto, Rocío, tú que lo has hecho, que lo has desarrollado. Ese trabajo también. tiene muchas caras. Tiene caras difíciles, tiene caras complejas, tiene dolores, como decimos las mujeres, pero también tiene profundas gratificaciones. Cuando tú ves que reúnes a unas mujeres de una vereda que no saben sino que se definen por lo que hacen y no por lo que son, y empieza ese proceso de tener autoconciencia, de reconocerse como sujetos, que no pasa en un día, y después las encuentran liderando procesos sociales en sus comunidades, representando a sus comunidades en las acciones comunales, en las juntas de acciones, juntas administradoras locales, que después las ves también de líderes políticas, que la ves interlocutando con autoridades de tú a tú. Es muy gratificante poder ver cómo avanzan las mujeres en su construcción como sujetas de derechos, como lideresas, y esas son las caras gratificantes de los liderazgos, a pesar de las dificultades, porque no es fácil, pero es un reconocimiento muy importante también a nivel individual para las mujeres. Pero trabajan bajo una presión tremenda, y yo quiero saber por qué son tan perseguidas. Y unas condiciones, porque tú conoces señoras, mujeres, por ejemplo, en las comunidades rurales y urbanas, que se levantan a las 3 de la mañana para dejar los famosos oficios domésticos listos, para que no tengan esa resistencia familiar, esa culpabilidad por no cumplir con esa tarea que les ha asignado la sociedad exclusivamente a ellas, poder ir a las reuniones, poder asistir, poder hacer trámites, poder cumplir con las gestiones que les corresponden. ¿Por qué son tan perseguidas? Ahora que estamos hablando del trabajo que ellas realizan, lo que yo decía, trabajan con una preocupación, con una presión, con una carga, ¿no? ¿Por qué las quieren callar? ¿Por qué las persiguen? ¿Por qué son tan incómodos los líderes sociales? Digamos que en general los líderes sociales lo que hacen es confrontar los poderes locales frente a la defensa de derechos básicos de la población, y específicamente las mujeres, digamos, lideran procesos en materia de defensa de los derechos humanos, de derechos específicos de las mujeres en situaciones, por ejemplo, de las violencias de género, de la violencia sexual, de las afectaciones que tienen las mujeres en el marco del conflicto armado. Son mujeres también que lideran la protección de los recursos naturales, y entonces confrontan frente a todas las entidades y las empresas extractivistas que llegan a las regiones a dominar el territorio. Y entonces digamos que hay como esa lucha de las mujeres que confronta esos poderes locales, pero también el avance
en el posicionamiento y el empoderamiento de las mujeres, confronta los imaginarios culturales del patriarcado, digamos, en los roles tradicionales que se le asignan a las mujeres, y todavía muchos hombres dicen, ¿ustedes qué hacen en esa reunidera de mujeres? ¿Qué es lo que tanto hablan allá? Si les parece como que quieren ridiculizar el trabajo que hacen las mujeres en las regiones, pero en la medida en que cualifican sus trabajos de reivindicación de los derechos, digamos, esas líderes sociales se ocupan de que otras mujeres conozcan sus derechos, que se puedan hacer procesos de formación para que los comprendan, para que entiendan que hay una legislación en Colombia que protege esos derechos y con los cuales pueden hacer exigibilidad. Pero y los poderosos y los mafiosos no quieren que obviamente no, la gente pero se además, forme, que se eduque y que sepa cuáles son sus derechos. Exacto, pero además las mujeres estaban actuando en zonas donde todavía persiste la presencia de los actores armados, y esos actores armados, digamos, gobiernan el territorio y controlan la vida en un territorio específico donde yo me quedo aterrada a veces porque escuchando a muchas mujeres en las regiones, limitan el tránsito en el territorio, controlan las horas en las que las mujeres se pueden movilizar. Hay regiones, por ejemplo, donde las mujeres, si les dan las 5 de la tarde, no pueden entrar ya al barrio. Entonces tienen que cargar una muda de ropa en su bolso cotidianamente, porque si les coge más de las 5 no pueden entrar, ¿sí? Es decir, ahí hay un control a la vida de las mujeres tienen que limitar su socialización, la posibilidad de salir a recrearse. No lo pueden hacer porque hay un control en ese territorio. Incluso ahora que tú dices de eso, de ese control que tienen algunos grupos todavía en algunas regiones, estos panfletos amenazantes que están circulando en varios municipios, incluso hablan de que si una persona va a entrar a un pueblo o un municipio y no tiene relación o parentesco con las personas que viven allí en esa población, no puede entrar. Ojo, ojo, porque tienen obviamente, no están bajo, estas poblaciones bajo un control absoluto de los grupos que están allí, que están pues circulando por estas poblaciones, ¿no? Y digamos que en la dinámica actual del país, las mujeres se han incorporado a los procesos de restitución de tierras, en todo lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos, ¿sí? Y haberse metido en esto, todo el tema de socializar los acuerdos con las FARC y cuáles son los derechos que tienen las mujeres en esos acuerdos, entonces todo eso es lo que las pone en riesgo, y eso lo hacen en su calidad de lideresas sociales en un territorio en concreto, en donde convocan a las mujeres fundamentalmente para que disminuyamos las brechas. Finalmente, el trabajo que hacemos las mujeres en diferentes escenarios es cómo contribuimos a la disminución de las brechas que existen en este país, que se han perpetuado por la discriminación, por las violencias contra las mujeres que son cotidianas y en todos los espacios. Muy bien, hoy estamos aquí en directo de Canal Capital queriendo discutir y debatir sobre este tema que es sin duda una de las noticias más importantes, si no la noticia más importante el día de hoy, que es la masacre y el asesinato a nuestros líderes sociales y la persecución también a la mujer, sobre todo a la mujer que tiene el interés, que tiene la preocupación, que tiene la idea de comenzar a participar en política, ¿no? De eso estamos hablando hoy. Los invitamos a que nos llamen, y también lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica o a través de nuestras plataformas digitales. Aquí estoy pendiente de mi celular siempre porque, bueno, para recibir de primera mano esos comentarios, opiniones, preguntas que ustedes siempre nos hacen a través de nuestras redes sociales. María Eugenia, hay unas cifras de las que estábamos hablando antes de comenzar el programa que las dio a conocer hace poco la Defensoría del Pueblo en lo que tiene que ver con bueno, el asesinato de líderes sociales. ¿En qué periodo fue el informe más reciente? El informe que dieron hoy es de que del 1 de enero del 2016 a junio del 2018 han habido 311 homicidios, básicamente concentrados en el departamento del Cauca, en los departamentos de Cauca, Antioquia, norte de Santander, Nariño, Valle del Cauca y Chocó. Digamos, son los departamentos donde hay unas cifras mayoritarias. Y todo esto, como decían, asociado a la defensa de los derechos humanos que están haciendo comunidades indígenas, comunidades afro, por la defensa del territorio, por la defensa de sus derechos en ese territorio y porque, digamos,
no ha habido una sustitución de los lugares donde estaban las FARC de nuevos actores o de otros actores armados en el territorio. Entonces, se fortalecieron en el momento de la firma del acuerdo todos estos procesos, se animó la gente a participar en diferentes espacios institucionales, porque es que estamos hablando, es que son la participación en espacios de diálogo institucional, diálogos con las entidades del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y locales. Y eso es lo que pone en riesgo a la gente, el estar planteando propuestas que permitan hacer efectivo el cumplimiento de los acuerdos de paz y además, pues es que no pensando solamente en los acuerdos en función de las FARC, sino que los acuerdos son en función de cómo se mejora la calidad de vida de las mujeres, de los campesinos, de las comunidades étnicas en diferentes lugares del país. Y ahora que estás hablando de los acuerdos de paz, Rocío viene haciéndole como seguimiento a que se cumpla precisamente, esa es su misión en este momento, que se cumplan los acuerdos de paz, el enfoque de género. Y desde la implementación del acuerdo de paz, tengo este dato, Rocío, que 217 líderes sociales han sido asesinados en el país después de la firma de los acuerdos. ¿Qué pasa ahí? Lo más grave que pasa ahí es que además era anunciado. Es decir, fue anunciado durante la época del proceso de negociación, se hablaba de que el Estado tenía que prepararse para que esos territorios no los coparan, esos territorios que dejarían las FARC, no lo coparan nuevos actores armados, ilegales. Se dijo mucho tiempo atrás, no fue un mes ni dos, fue de 2 o 3 años antes. O sea, esto que está pasando ahorita se veía venir. Conociendo, claro, eso es anunciado, conociendo las historias de otros procesos de paz, de modo que es una indolencia de las autoridades que tienen responsabilidad en garantizar la vida y la vida de las comunidades y de las personas y de las líderes y los líderes en este caso. Es en una entrevista que le hicieron esta mañana al subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señalaba unos aspectos que me parece que es decir, todavía no están clasificados como la sistematicidad de los asesinatos, sin embargo vemos, como decía María Eugenia, que son unos territorios donde está concentrado el asesinato de estas personas y también están ligados de manera muy clara al tema de la recuperación de la tierra. ¿Cierto? Es decir, el blanco está claro, ¿no? El blanco está el claro, blanco está claro, no se sabe la quién historia está está detrás de clara. eso. Antes a los líderes, De estos hechos. antes aquí cuando asesinaban, antes del proceso de paz con las FARC, asesinaban a un líder diciendo que estaba ligado a la subversión, ¿cierto? Que eran farianos, que le estaban haciendo el juego a las FARC. Ahora siguen haciendo lo mismo y entonces ahora, ¿cuál es la disculpa? La disculpa finalmente es una sociedad tan antidemocrática que se niega, a mi modo de ver, a tramitar los conflictos verdaderos que han dado origen a las guerras que hemos vivido, al conflicto armado de larga data que hemos tenido. Y la tierra ha sido, digamos, un factor estructural fundamental que ha causado tanta violencia en el país y la desidia de las autoridades. Hay que decirlo con nombre propio. Mira, esto de las tierras, expliquémoslo bien, son el control, por tener el control de las tierras que son ricas, ¿no? Cuando está demostrado que hubo despojo ilegal durante muchísimos años de las tierras de los campesinos y la ley de restitución de tierras precisamente lo que está buscando es restaurar, ¿cierto?, ese derecho conculcado durante la época del conflicto, devolvérselas, y que están incluidos en el registro único de víctimas y que están, ¿cierto?, claro. o sea, no están haciendo nada ilegal, legítimo, es además legítimo, además una democracia digamos se nutre de la participación de la sociedad civil. Y aquí escuchando a María Eugenia, en algún momento que estuve, que fui directora de Derechos Humanos en la Gobernación de Antioquia, cuando llegaban líderes a exponer problemáticas,
y que sustentaban, digamos, como los casos que estaban viviendo, las amenazas, el desplazamiento y demás, porque no se cumplía la ley. Muchas personas que funcionan, es decir, que servidores y servidoras públicas ven a los líderes y a las líderes sociales que tienen información, que ya tienen lo que llamamos el empoderamiento, sí, los ven como conflictivos. No, ahí viene esa persona que, qué pereza atender a esta persona que es tan conflictiva. Porque exige, porque pregunta, porque no sabe. Porque interlocuta con las autoridades, pues cierto, porque está como en una relación. Yo soy sociedad civil, yo estoy informada, yo conozco mis derechos, ¿qué pasa aquí? Entonces, digamos que hay un continuum entre esa cultura del dominio, digamos, de las autoridades sin que haya respuestas contradictorias por parte de la sociedad civil, cuando la democracia se nutre precisamente de una sociedad civil fuerte, informada, formada, capaz de mantener ese equilibrio en el desarrollo de las políticas del Estado. Entonces, la tierra es, y lo que decía María Eugenia, no va a repetirlo, ¿cierto? Es decir, si tú sitúas los asesinatos, no solamente en el Cauca, sino en qué parte del Cauca, en Antioquia, en qué parte de Antioquia, quiénes son, qué es lo que han dicho esas lideresas en días anteriores, cuando las entrevistan los medios de comunicación, tú te das cuenta que hay un interés en acallar voces, en intimidar poblaciones, para que se callen, para que no actúen como deben actuar en defensa de los intereses de su comunidad. Bueno, Rocío y María Eugenia, se comenzó a mover nuestro tema en redes sociales y tengo varios mensajes y preguntas. Carlos Buitrón dice: saludos desde Argelia, Cauca, donde hace 3 días dejaron en la vía 7 muertos. Es una tristeza lo que pasa en una zona que respiraba tranquilidad desde la dejación de las armas. Lidia Edith Franco Alea dice: muy buena pregunta de Laura Daniela. Nosotros como población civil, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué el cambio de un país debe comenzar por el pueblo mismo? Cualquiera que quiera responder. Mira, Rocío. Yo pienso que para resolver este problema tenemos que actuar muchos actores de la sociedad, el gobierno, todas las instituciones que tienen obligación de garantizar la vida de las personas. No es posible que un líder que amenacen tenga que reunirse un equipo, hacer un análisis que se demora 2 o 3 meses de las condiciones de seguridad para después darle un chaleco, un teléfono, y a las mujeres muchas veces se les ponen hombres que les generan problemas familiares porque todo el día con una escolta, eso no es un asunto fácil de resolver en la vida de las mujeres. Es decir, hay que trascender los mecanismos de protección, creerles a las víctimas, actuar inmediatamente. Una víctima narra que está amenazada, o llama, o denuncia, o da cuenta de que está amenazada. Eso no hay que esperar a ver que le hagan un estudio. ¿Para qué? Para cuando hacer un estudio en una tumba ya no tiene validez. Entonces, la sociedad civil, yo creo que tenemos que crear una barrera social de protección a estas personas, porque juntos somos capaces de, y poderosamente, por eso, juntos somos capaces de establecer mecanismos de protección. No puede ser que vamos a seguir bajo el dominio de los armados. Bueno, Ismeria Moreno nos dice: entusiasmada con este tema, porque esto no puede continuar. La verdad es atroz pensar que para nuestra gente en el campo no hay ninguna protección. Carolina Coque de Pacheco dice: los matan por defender los derechos y pensar diferente, políticos corruptos. Adriana Sierra dice o pregunta: ¿hasta cuándo? Bueno, también tenemos otra pregunta acá. Nosotros como población civil, ¿qué podemos hacer? Ya lo conversamos. Claudia Janet Rodríguez nos dice: ¿por qué ellos no tienen seguridad? Los líderes sociales, las lideresas sociales. Y ahora que tú, Rocío y María Eugenia, ustedes tocaron el tema de que no se está cumpliendo la ley, yo les pregunto, el gobierno nacional, digamos, las acciones que debe realizar, que debe emprender para la protección y la seguridad de las mujeres que participan en política, de las mujeres que trabajan en las zonas rurales, en las regiones. Es decir, ¿no está haciendo nada? ¿No está haciendo lo que le corresponde? Mira, hay varias iniciativas que se vienen impulsando desde la sociedad civil. Por eso en la pregunta de qué hacemos, cómo actuamos, ya se viene actuando.
y por supuesto tenemos que afinar y fortalecer esa actuación más masiva. Pero desde diversos espacios de las organizaciones de mujeres, existe la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras organizaciones, se ha venido trabajando con el Ministerio del Interior en el programa de garantías para las líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. ¿Cómo funciona? Eso es un trabajo larguísimo. Sí. Acaba hace como 15 días de presentarse la resolución que adopta ese programa. Pero en resumen, digamos, ¿en qué beneficia ¿En qué beneficia? En que líderes? se van a adaptar las medidas a las situaciones de las mujeres, porque frente a lo que decía Rocío, las medidas actuales no responden a las condiciones y a las situaciones que enfrentan las mujeres en el territorio, porque digamos hay unas medidas institucionales que están definidas por la UNP, pero que la Unidad Nacional de Protección, pero que no necesariamente corresponden a las situaciones que enfrentan las mujeres. Por ejemplo, las mujeres lideresas viven en lugares donde no hay señal de teléfono y les dan un celular, entonces quedan en nada. Sí. Las rondas de la policía, y ellas no confían en la policía, por ejemplo, en algunos casos. Sí. Ese programa lo que también pretende es que se piensen medidas adecuadas para las mujeres. Y para los riesgos. Y esto implica un trabajo con las organizaciones de mujeres que permita identificar qué medidas son adecuadas según los riesgos, según las regiones donde están y según los hechos victimizantes que están enfrentando las mujeres y los riesgos que están cotidianamente enfrentando. Porque me parece importante también mencionar lo siguiente, Luz Helena, y es que la vida de las mujeres se ve profundamente afectada por las amenazas, ¿sí? Porque es que vivir en la zozobra de no saber si se puede transitar en el territorio, de si no se puede hacer la reunión con las mujeres porque ya eso es una amenaza, de si no se puede participar en una reunión de las víctimas en el municipio porque ya cuando salen las están amenazando. Es decir, hay como un copamiento de la cotidianidad, de la movilidad de las mujeres y de las líderes sociales en las comunidades, que genera, digamos, unas dinámicas de pánico, y que una de las estrategias a veces es bajar el perfil, es decir, dejar de hacer, y eso debilita los procesos sociales también, porque entonces ya no se pueden reunir, sí, para no correr riesgos. para poder disminuir los riesgos. Bueno, está moviéndose bastante el tema a través de nuestras redes sociales, tenemos más preguntas y más comentarios y nos tenemos que ir a la pausa, pero antes aquí les tenemos nuestro dato. Y nuestro dato es el siguiente. Miren esta frase, que seguramente ustedes dos habrán escuchado, es de Temístocles Machado. Dice, ser líder es como meterse en una leonera, porque en barrios como este hay muchos intereses, hay muchas personas de afuera que llegan a dividir. A la gente aquí la han dividido, la han confundido para que venda sus casas, pero yo no tengo miedo a salir y decir las cosas. Esto lo dijo Temístocles Machado. Le recordamos, el líder social de Buenaventura, quien fue asesinado el 27 de enero de este año. Pausa y regresamos. Bueno, pues tan chistoso, ¿saben? Bienvenidos a La Vocera del Televidente. ¿Vocera del televidente? ¿Y ese programa qué es? ¿No sabe qué es La Vocera de Canal Capital? No, ¿y usted qué hace acá? Yo soy la vocera de Canal Capital y estoy aquí precisamente para garantizar el derecho que tiene la audiencia de opinar sobre la programación de Canal Capital. ¿Y qué toca hacer para participar? Es muy fácil, solamente hay que escribir a este correo electrónico y listo. Pues entonces voy a escribir inmediatamente. No se pierda La Vocera del Televidente, de lunes a viernes a las 12:55 de la tarde, por Canal Capital. Más de 4 millones de colombianos de todos los colores políticos dejaron de lado sus diferencias y firmaron la consulta popular anticorrupción. Recogimos 4.236.681 firmas en más de 400 municipios de Colombia y 29 países en el mundo. Lo que hoy le estamos solicitando al Senado es algo inédito, algo que nunca se ha hecho en la historia de Colombia. Es la primera vez que se convocará, con el beneplácito de este Senado, una consulta popular
para que los ciudadanos expresen en las urnas su voto a favor o en contra de 7 mandatos políticos. Esta consulta es ante todo una tarea indelegable que tenemos en la sociedad colombiana. Al incorporar al colombiano como votante, lo estamos haciendo partícipe de una nueva cultura, la cultura que dice que el dinero público es sagrado. Ahí están los 7 puntos, los 7 mandatos que propone la consulta anticorrupción. Cada uno de esos mandatos, por eso cada pregunta tiene un sí o un no aparte, porque los ciudadanos son libres de aprobar uno o todos o algunos de los mandatos de la consulta anticorrupción. A cada uno podrá votar sí o no, según su libre consentimiento. Los promotores invitamos a la ciudadanía a votar 7 veces sí, porque estamos convencidos de que los 7 mandatos son cruciales para derrotar la corrupción que nos está robando 50 billones de pesos al año, según la Contraloría General de la Nación. Me parece que lo más importante es crear un gran hecho de movilización ciudadana. El problema de la corrupción es de funcionarios públicos, es de políticos, pero también es de empresarios, de la gente del común, arranca de lo pequeño. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En el Jardín Botánico que la Universidad Minuto de Dios tiene en los municipios de La Mesa y Tena, Cundinamarca, la semana entrante se terminará un mosaico en honor del sabio José Celestino Mutis, médico y sacerdote que vino a nuestra patria cuando éramos colonia de España en el siglo XVIII. Él educó a muchos próceres de nuestra independencia, fundó la expedición botánica, estudió los vegetales de esta tierra. En su escuela de pintores produjeron más de 6.000 pinturas de las principales plantas del Nuevo Mundo. Fundó el Observatorio Astronómico de Bogotá. Por eso hemos querido honrar el recuerdo del sabio Mutis y proponer su ejemplo a los jóvenes del país, para amar a Colombia, para conocer la tierra que Dios nos dio. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, 7 de la noche, 2 minutos. Gracias por seguir conectados y sintonizados con nuestra señal en vivo a esta hora de En Directo de Canal Capital. Hoy hablando de la masacre de nuestros líderes sociales, qué es lo que está pasando realmente con esto, tratando de entender este tema. ¿Qué está pasando con nuestros héroes anónimos? Me voy inmediatamente a la línea porque tengo ya nuestra primera llamada. Hola Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, mi nombre es José Humberto Gómez Herrera. De hecho, yo soy líder social y soy uno de los líderes que hace más o menos un mes, Canal Capital precisamente, sacó la noticia de unos panfletos amenazantes donde está mi nombre, de las Águilas Negras, y en donde se encuentra la periodista y activista de derechos humanos Ginette Bedoya y la vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, y la directora de la Unidad de Víctimas. Esa noticia principalmente la sacó Canal Capital. La pregunta mía es, voy y estoy totalmente de acuerdo con la doctora, la de Azul, la que tuvo en la gobernación de Antioquia, el tema de derechos humanos, y es cierto. O sea, mientras se hace un análisis para verificar el riesgo que afrontamos los líderes sociales, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué va a pasar? Nos están asesinando y, ojo, que se avecina una masacre contra los líderes o un genocidio contra los líderes, como lo que pasó con la UP. Antes a los líderes se les relacionaba con movimientos de guerrilla y ahora se les relaciona también con movimientos de guerrilla, pero acabo de ver una noticia del señor ministro de Defensa sobre la muerte de la señora lideresa de Antioquia, y el señor dice que la señora tiene vínculos con el Plan del Golfo. Y hace unos días, unos meses, ustedes en los medios de comunicación también vieron que el señor ministro de Defensa también dijo que la masacre, la matanza contra los líderes y lo que estaba pasando contra los líderes eran líos de falda. O sea, es una situación muy delicada. A nosotros nos están asesinando, a nosotros nos están acabando y a nosotros nos están acallando por nuestra voz de protesta. O sea, es que lo único que nosotros hacemos es defender nuestra
Sí, Humberto, has tocado un tema muy importante y es lo que nosotros comentamos aquí durante la pausa, que lo queríamos profundizar ahora, y es que la amenaza va a 1000 kilómetros por hora, ¿no? O sea, va... ¿Y la respuesta del Estado? Respuesta del gobierno. Yo les quiero preguntar, para que nosotros podamos comprender bien esto, el proceso para que a un líder social o lideresa social le dé una medida de protección, ¿cómo es? Si me lo explican de manera muy rápida, ¿cómo es? Es decir, ¿qué pasa primero? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué se está haciendo para prevenir, obviamente, estos asesinatos? La Unidad Nacional de Protección es la entidad encargada, digamos, de este tema a nivel nacional, y tiene unidades en los territorios. Cuando un líder o lideresa recibe una amenaza, lo reporta a las diferentes entidades, a la Defensoría. A la que esté más cerca. A la que esté más cerca. Si está cerca la unidad misma, pues a la unidad misma. Pero eso lo tienen que reportar acá. Hay una reunión del CERREN, que es donde se analizan entonces los riesgos. ¿Qué es el CERREN? El CERREN es el Comité de Estudio de Medidas de Protección para los líderes. Entonces eso pasa por un estudio primero. Entonces, no, ahí hay una reunión, se presentan los casos. De múltiples autoridades. De todas las entidades que intervienen en esto, y se determina el estudio de riesgo del líder o lideresa. O sea, qué nivel de riesgo tiene para, de acuerdo con ese nivel de riesgo, otorgarle la medida de protección de parte de la UNP. ¿Eso demora cuánto? Eso se puede demorar mucho tiempo. Y mientras tanto, pues asesinan a los líderes y las lideresas que informaron que tuvieron amenazas. Entonces, digamos que la respuesta del Estado es más lenta de la capacidad de actuación que tienen para asesinar a los líderes y lideresas. Entonces, digamos que no hay efectividad en la respuesta del Estado para la protección todavía, porque estamos, ahí hay una manifestación de las entidades en relación a que no hay recursos suficientes, pero el tema son la adecuación de las medidas de acuerdo a los riesgos que tienen los líderes sociales. Pero antes, para que se prevenga, es decir, no hay una estrategia de prevención. Pero antes la Defensoría del Pueblo presenta las alertas. Es que ya cuando el líder denuncia o la líder denuncia, ya la Defensoría usualmente ya ha presentado unas alertas basadas precisamente en análisis de la situación amenazante para los líderes. Entonces es una desidia, es decir, a mí me parece que es una desidia, y trivializar las razones como faldas o que están vinculadas, pues salven a las personas y después hagan el estudio, y si tiene alguna vinculación con algún grupo ilegal, pues háganle un juicio, que es lo que debería suceder en una sociedad democrática. Pero entonces, si la víctima no podemos estar trivializando. Hombre, denle la medida de protección y luego revise el riesgo. Que está vinculada con un grupo ilegal, bueno, procésela. Pero aquí hay un tema y es que desde el gobierno se ha desestimado lo que significan las amenazas en los territorios, ¿sí? Porque se quiere hacer aparecer como que no hay presencia de actores armados, está bien que se firmó el acuerdo, pero definitivamente hay bandas y hay microtráfico y hay narcotráfico en los territorios, presencia permanente de actores armados, control territorial, que por supuesto pone en riesgo a los líderes y lideresas sociales. Entonces se desestima esta magnitud, y lo que dijo la Defensoría hoy en el informe es: hemos presentado las alertas tempranas, pero no ha habido respuesta efectiva ni inmediata frente a esas alertas que se han planteado. Rocío, dame un segundo, porque quiero irme con mi compañero Gustavo para que nos cuente también cómo se está moviendo el tema en Twitter, a ver si hay preguntas, qué nos está preguntando la gente. Gustavo, aquí Rocío, María Eugenia están listas para responder. Así es, Luz, feliz noche para usted, nuestras invitadas, y por supuesto para ustedes, nuestros televidentes, que se conectan con nosotros aquí todas las noches en directo de Canal Capital. Les recordamos que pueden participar de nuestro tema del día a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales, Facebook Live, Periscope, y nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital. Veamos cómo se está moviendo nuestra cuenta de Twitter, @Canal Capital, el día de hoy. Nuestra primera televidente, @Milena Cabrera _al_piso. Muy buen tema, es una invitación a todos los líderes que luchen, que no se cansen, que la unión hace la fuerza. Nuestro siguiente televidente de la noche de hoy es @Ortiz_Carlos. Este país necesita más unión, más paz. Aún somos muy egoístas. Las mentes potenciales de este país mueren a manos de los criminales. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, nuestro último televidente de la noche de hoy, @Caroline Vega _al_piso.
Es muy triste que la corrupción en nuestro país esté aún comandando en la política y en muchas entidades colombianas. Por eso nuestros líderes no pueden progresar. Caroline, gracias por tu comentario. A esta hora aquí en directo de Canal Capital. Luz, usted continúe con nuestras invitadas de esta noche y nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital. Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí teníamos comentarios entonces de nuestros tuiteros. Rosimar, Eugenia, ¿será que las masacres hoy día son distintas a las que se presentaban hace unos años? Se los pregunto por esta columna que escribió hoy la periodista Yolanda Ruiz en El Espectador, que ella decía: recuerdo cuando las masacres sucedían en unos días o en unas horas y aparecían los cadáveres de 20 o 30 en fila macabra, o sus restos bajaban por el río o se apiñaban en una iglesia bombardeada con cilindros. Entonces nos aterrábamos y eso era noticia y el país se indignaba. Hoy se hace uno por uno, van graneados, dice, y los cuerpos se van regando por todo el país, pero es masacre también, aunque pareciera que poco duele. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo analizan? A mí, porque da la sensación de indolencia a veces, ¿no? Entre nosotros. De indolencia y de indiferencia. Es decir, como no es a mí, ¿qué se va a hacer? ¿Qué pesar? Pero también hay una responsabilidad de la sociedad civil de movilizarse, de proteger también, de buscar mecanismos de protección de sus comunidades. Yo pienso que todos tenemos que actuar a favor de impedir que siga ocurriendo porque uno se va viendo que va teniendo como unas características, ¿cierto? Una sistematicidad que no haya salido oficialmente, pero eso no es gratuito lo que está pasando en este momento. A mí lo que me llama la atención también es, primero, la trivialización de estos crímenes, aduciendo asuntos como si matar por falda no fuera grave, ¿cierto? Como si se pudiese matar por faldas, eso no es tan grave. Entonces me parece que esa trivialización es muy peligrosa y más de una máxima autoridad del país. Me parece que no se pueden tratar estos crímenes de esa manera. Pero yo también, por ejemplo, le pregunto a las iglesias cristianas, a la Iglesia Católica, a todas aquellas personas que se movilizan masivamente en las ciudades cuando se habla de la educación sexual, cuando hablamos de la despenalización del aborto, el derecho a la vida, y sacan y hacen, y entonces estas vidas, ¿les importa o no les importa? ¿Por qué no se movilizan también? A ver, yo no he oído hasta ahora ninguna, puede que esté equivocada, pero no he oído ninguna que, digamos, de la Iglesia Católica. Unos pronunciamientos de la Iglesia Católica, donde está, creo que es momento cuando el nuevo gobierno está hablando de reconciliación, hacer un pacto, no es que ya tiene que ser, ¿cierto? Ya un pacto para evitar que se sigan cometiendo estos asesinatos. Creo que la unidad de protección tiene que escuchar y creer y confiar que para salvar las vidas y después estudiarlos. Yo creo que eso no es ningún pecado empezar al revés. Bueno, tenemos los últimos 2 minutos ya para cerrar el programa y quiero aprovechar a ver si alcanzamos a leer todos los mensajes y preguntas. Aura Pareja, salud desde Barranquilla. María Alejandra Sáenz, nos están matando, que entre otras cosas ese ha sido como el hashtag nos están matando, que ha estado moviéndose bastante en redes sociales. Ángel Afanador Pico dice: ¿desde hace cuándo nos venimos haciendo daño? Tristemente nos levantamos por nuestros muertos, por los desaparecidos, vengan de donde vengan los asesinatos. Pretenden que sea normal ajusticiarnos unos con otros incumpliendo las normas que tiene el Estado. Alina Rodríguez dice: odio es denunciar la realidad. El asunto no es de forma, el problema es de fondo. Lucía del Socorro Basante dice: Rocío, qué orgullo escucharte, querida amiga. Debe ser una conocida. Gracias, mujeres empoderadas y defensoras de las lideresas y sus luchas, e igual por sus derechos. Nidia Medina Cárdenas dice: he vivido en municipios y los policías no se mueven del casco urbano y los militares ven con desconfianza a los líderes sociales. La Pola Humana: a los que son psicópatas y deben miles de crímenes no son condenados a pena de muerte como al pueblo colombiano que reclama sus derechos. John Sebastián Tamayo
nos comenta, la cultura de confiar en el otro, no dar nuestro brazo a torcer por miedo al crimen. Ellos quieren dividir a la ciudadanía y estas herramientas hay que aprovecharlas. Este discurso tiene mucho sentido para nuestros intereses. Isabel Canizales, así como los medios de comunicación convocaron para recibir a la selección, su deber también es incentivar a la sociedad entera en defensa de los derechos humanos, movilizarnos en contra de las masacres de líderes sociales, y por eso hoy en directo de Canal Capital estamos tocando este tema porque obviamente porque es un tema que es importante conversarlo, discutirlo y debatirlo. A propósito de eso que decía Isabel, de movilizarnos, va a haber una velatón, ¿no?, nacional. Tenemos la oportunidad mañana de movilizarnos por el derecho a la vida, ¿sí? Y esto yo creo que recojamos lo que decía Rocío, las iglesias, todos los movimientos sociales, toda la población, superemos esa indiferencia, no sigamos pensando que como que eso es por allá, que no me toca. Nos toca a todos los colombianos y colombianas esto que está pasando, y mañana es la velatón nacional en todas las principales ciudades y en las ciudades intermedias. A las 6 de la tarde es la cita en las plazas públicas para que salgamos en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en Cali, en la Plaza de San Francisco. Es decir, se puede en las redes, están circulando las invitaciones. Es la oportunidad de manifestarnos y expresar que sí nos importa la vida, que la defendemos y que estamos respaldando esta lucha de los movimientos sociales en nuestro país. Y exigir medidas efectivas de protección a la vida. Salir a exigir que se tomen las medidas urgentes. Además, efectivas. Lo que hemos entendido hoy de cómo es todo urgentes este y efectivas. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido muy interesante esta charla con ustedes dos. La construcción de paz pasa por el respeto de las diferencias y de la vida misma. ¿Será que no podemos soñar con un país donde podamos expresarnos libremente, donde podamos decir todo lo que nosotros pensamos, nuestras ideas, sin poder correr riesgos? Bueno, con esa pregunta los dejo ahí en casa. Nos vemos mañana viernes con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.